No se preocupe. Estamos en la sección E, ¿verdad? Sí, ahí estoy viendo mi horario. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el laboratorio del requerimiento? Con gusto, Ángel. Bien. Vamos a- Bueno, ya empezamos a grabar. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué dice Kenneth? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Gracias, Con igual. una molestia. Fíjese que yo, bueno, somos dos compañeros los que nos estamos incorporando a la sección E, porque estábamos en la sección I. No sé cómo podría ser para conseguir su material, el que ha dado usted, para Fíjese, ponerme al día. Kenneth, en el Classroom de la clase están las grabaciones de clase, las presentaciones, el programa. Ah, ok. Está ahí. ¿Y con este laboratorio? Ujú. Ah, también está ahí. Ah, ok. Está Sí, bien, le entonces agradezco mucho. lo pueden trabajar y lo suben. Muy agradecido con su persona. Vamos a recibir la clase. Gracias. Ok, Kenneth, ¿qué tal, Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Con una pregunta. Fíjese que yo hice mi trabajo, el cuestionario de requerimiento, pero fíjese que yo no tengo compu, yo lo hice a mano, pero no sé si se lo Ujú. aceptará así. Ah, bueno, entonces tómele foto. Solo le pone ahí sus datos, ¿verdad? Le escribe su nombre, su carnet, sección. Gracias, licenciada. Ok, Daniela. ¿Qué dice Evita? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo hice eh, el mío, pero lo hicimos en grupo. Mi duda es si lo tenemos que subir cada uno en su Classroom o solo lo tiene que subir uno. Mejor que lo suba cada uno, pero pónganle carátula, ¿sí? Entonces con la carátula que venga ahí el nombre de los integrantes, ¿verdad? Okay. Gracias, licenciada. Ok, Evita, con gusto. Pamela levantó la mano. ¿O era la misma duda? Ok, bueno. Entonces vamos a platicar brevemente, ¿verdad? Acerca del requerimiento. La pregunta número 1, ¿para qué se utilizaba el requerimiento? A ver quién quiere responder. Ahí voy. Sí, a ver, Evita, ¿qué respondieron ustedes? ¿Para qué se utiliza? Era más como para darles a entender a los nativos de esa época que tenían que unirse o les dictaban la ley de Dios. Y ahí y lo hicieron para que aceptaran la fe cristiana. Entonces, ellos, por así decirlo, llegaron y les dieron a conocer lo de la Iglesia Católica y técnicamente les decían, les inculcaron con el requerimiento. Ujú. Gracias, Evita. A ver, Melissa dice aquí en el chat para que aceptaran la fe cristiana. ¿Alguien más? A ver, en la pregunta número 1, ¿alguien más que haya respondido algo diferente para que se utilizara el requerimiento? Que reconocieran la autoridad también, dice Melissa. Va. ¿Qué dice Gladys? Sí, licenciada, buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, sí. Bueno, sí, yo entendí también que para que los nativos de los pueblos pues siguieran o adoraran las autoridades cristianas y también las autoridades españolas, en este caso los monarcas y la reina y el rey, ¿verdad? Entonces, y cuando no lo hacían, pues los coaccionaban y eran como que severamente castigados o esclavizados. Ok, gracias Gladys. ¿Qué dice Mayan? Buenas tardes, Nick. Fíjese que yo también respondí que era como una notificación que ellos hacían a que se dieran el poder de sus tierras
y si no, se tenían que atener a las consecuencias. Ok, muy bien, Maya, gracias. Evita también dice aquí en el chat para presentar a la corona española. Ven. Entonces, como vimos, este documento fue elaborado ya a raíz de que Fray Bartolomé se quejaba mucho de todos los abusos cometidos por los españoles, ¿verdad? Ok, ¿en qué idioma se leía? En español, licenciada. Ajá, Fernando, gracias. Mayan también levantó la mano. Sí, correcto, también estoy de acuerdo, Oli. André, ¿qué dice André? También estoy de acuerdo en castellano, se lo leían y tenían varios intérpretes también para que los nativos lo pudieran entender. Así es. Entonces, pero fíjense, también se empezó leyendo en latín, imagínense esto, ¿verdad? O sea, en latín, el idioma le vamos a llamar el castellano, ¿verdad? Porque, como vamos a ver, el apoyo directo fue de la reina Isabel de Castilla para Colón, ¿verdad? Entonces, el reino de Castilla, su cultura, su idioma, etcétera, tuvo mucha influencia. Ok. ¿Qué dice José Antonio? Licenciada, ¿qué tal? Buena tarde. Fíjese que yo lo visualicé más que todo como no como cambio intercultural, porque no le podemos llamar cambio, porque solo impusieron una religión, impusieron una doctrina, se podría decir, pero como usted comentaba, es un apoyo que la reina le dio como para colonizar a las personas de esa época y someterlos a esa filosofía cristiana que ellos tenían en ese entonces, solo que yo lo vi un poquito más como del lado más del castigo, más como que más sangriento se podría decir, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, José. Así es. Y ahorita vamos a platicar más porque vamos a ver qué les sucedía a ellos, ¿verdad? En caso que se negaran al requerimiento, ¿verdad? Bueno, entonces en la pregunta número 3, ¿qué consecuencias les vendrían? A los nativos, a los habitantes, ¿verdad? De acá. ¿Qué dice Jessie? Buenas tardes a todos. ¿Los esclavizaban, licenciada? Los iban a esclavizar, muy bien. ¿Qué dice Vita? También aparte de que los esclavizaban, los humillaban y de parte les podían hacer cualquier tipo de daño sin que, por así decirte, que les quitaron en parte sus derechos. Ok, Evita. ¿Qué dice Elizabeth? Buenas tardes, licenciada. Yo me puse a ver videos en YouTube también acerca del tema y estaba viendo que incluso les cortaban las manos, las piernas, o sea, los masacraban de una vez. El uso de mucha violencia, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Gracias, Elizabeth. Los mataban, esclavizaban. Sí, entonces, en caso que ellos se negaran, les iban a quitar, ¿verdad? Sus tierras, los iban a volver esclavos, ¿verdad? A ellos, a sus familias, sus esposa, hijos, ¿verdad? Entonces, habían amenazas muy grandes, muy fuertes. Ok. Y bueno, la número 4, opinión de su grupo o personal sobre el valor histórico o jurídico del requerimiento. Bien, como menciona Byron aquí en el chat. Sí, ¿qué dice Daniela? Buenas noches, licenciada. Pues mire, a mí en lo personal el requerimiento me pareció más un como documento para tener, por así decirlo, una excusa para someter a los que eran los nativos, los que eran los mayas y todos ellos, para que así en parte tuvieran como la autoridad los españoles de poder básicamente hacer lo que ellos quisieran con estas personas y que fueran respaldados por las leyes de los, ¿cómo se llama? De los españoles, por el Papa, por la reina y todos ellos, ya que básicamente los nativos no tenían voz ni voto a la hora de todas las cosas que quisieran los españoles
y si estos no aceptaban prácticamente, eran violentados. Así que básicamente yo lo veo más como una forma de poder hacer sumisos a los nativos. Ok, gracias, Daniela. Aquí en el chat escribió Mayan, desde ese entonces dejaban un respaldo de sus solicitudes, porque sí tenía un valor, ¿va? Significado ese documento. ¿Qué dice Byron? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo también encontré, o sea, para mí era una imposición lo que hacían, ¿verdad? O sea, no era que estaban moviéndolos a reconocer la fe cristiana. En lo personal era una imposición, pero también encontré información que decía que muchos de ellos lo hacían para lavar sus culpas por lo que habían estado haciendo, o sea, el tomar las tierras y todo. Entonces era como una manera, o sea, al imponerles el cristianismo, de lavar lo mal que se sentían, ¿verdad? O sea, de una manera extraña, ellos así sentían que hacían el bien y compensaban lo que estaban haciendo. Sí, pues la culpa que sentían, ¿verdad? Como que limpiar su conciencia, dice Byron también. Ok, a ver, en el chat también escribieron una dictadura, sí, es que una gran imposición, ¿verdad? Sobre los vencidos, los derrotados, ¿verdad? Parecía un contrato feudal, dice Juan José, que se cedían todos los derechos. Uno de los documentos más indignantes de la historia es que lo utilizaban con el fin de justificar medios de conquista española, dice Diego. Ok, gracias. Alguien, no sé si alguien más quería hablar, por ahí está encendido un micrófono, ¿verdad? Vamos a apagar entonces, vamos a silenciar ese micrófono. Ok. Entonces realmente estaba dentro del protocolo de conquista que lo tenían que leer, ¿verdad? Era un requisito, pero había muchos vicios en la forma en la que lo leían, ¿verdad? Porque pues los españoles siempre buscaban su interés y lo que querían era despojar a los indígenas, esclavizarlos, quedarse con sus tierras, ¿verdad? Ok. No sé si alguien quería agregar algo más sobre el requerimiento. No, va. Y fíjense que requerir significa solicitar, ¿verdad? Así lo nombraron, pero encubría, ¿verdad? Mecanismos para someter a los indígenas. Bien. Ok. Entonces, como dijimos, pues empieza la conquista, ¿verdad? Que va a ser esa etapa de guerra y dominación, que fue legitimada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la clase anterior hablábamos de la justa guerra, cómo se argumentó para decir sí es justo que les quitemos sus tierras, que los esclavicemos, porque los vamos a salvar, venimos por la salvación de sus almas, ¿verdad? Bueno, entonces, el diccionario de la Real Academia Española define conquistar como ganar mediante operación de guerra un territorio, población, posición, etcétera, ¿verdad? Entonces, implica violencia y dominación. Bueno, entonces, fíjense que para llegar a Guatemala, ¿verdad? Primero se dio la conquista de México, ¿sí? De Cuba llegó la expedición de Hernán Cortés, ¿sí? Que venía con 500 hombres, desembarcaron en las costas de Yucatán, pasaron por Tabasco, ahí les regalaron varias esclavas, ¿verdad? Mayas, para que, ahí sí que fue un obsequio, ¿verdad? Para los españoles, lo recibieron muy bien. Entre las esclavas venía doña Marina Malintzin, a la que bautizaron como Marina, que se fue volviendo intérprete, ¿verdad? De Hernán Cortés. También, fíjense que es curioso porque en estas islas, por acá, habían quedado unos españoles de otra embarcación que había naufragado. Entonces tenían idea los de Cortés que por acá estaban esos españoles que les podían servir también de traductores. Entonces los fueron a buscar.
y con ellos se fue Jerónimo de Aguilar también. Bueno, entonces llegaron a Tenochtitlán. Y en Tenochtitlán, Pedro de Alvarado le dio muchos problemas a Hernán Cortés. Entonces, lo que hizo Cortés fue sacudírselo y decir, mira, te toca ir a conquistar, andate más para el sur, ¿verdad? Para que vayas ahí a buscar esos otros pueblos y los domines, ¿verdad? Y ahí me vas reportando y me vas contando. Y así fue como llega, ¿verdad? Cortés a Guatemala, Alvarado a Guatemala. Alvarado era de los conquistadores más sanguinarios, más malvados, más violentos, muy agresivo, ¿verdad? Ok. Entonces, obviamente la conquista va a tener una etapa militar, ¿verdad? La etapa de la guerra. Y vamos a hablar de los factores que incidieron o que estaban al favor de los españoles, ¿verdad? Y que no favorecieron mucho a los pueblos originarios. Por un lado estaban las diferencias en cuanto al tipo de armamento y los materiales con los que estaban hechos, ¿verdad? Porque los españoles traían caballos. Se calcula que Pedro Alvarado venía como con 160 jinetes, ¿verdad? De la caballería, entonces esto pues les ayudaba bastante. También tenían armas que eran de metal, bastante afiladas, ¿verdad? Filosas. Armas de fuego, ¿verdad? Porque como traían pólvora, entre esas cañones, ¿verdad? Traían 4 cañones. Entonces, fíjense, es curioso porque cuando uno lee sobre las armas y el tipo de guerra, ¿verdad? Como la concepción tradicional de la guerra en Europa, por ejemplo, era la batalla cuerpo a cuerpo, ¿verdad? De los guerreros. Pero cuando inventaron los cañones, esto era para atacar desde distancias grandes, ¿sí? Entonces, esto rompía con esa, podríamos decir, mística, ¿no? De la guerra, de pelear uno contra uno, ¿verdad? Sino porque el cañón, pues venía desde muy lejos, podía matar a muchas personas de un solo y no se veía desde dónde, ¿verdad? Salía. Entonces, como que un arma bastante desleal, ¿verdad? Considera. También traían ballestas, que son esas especies de arcos, como que disparan con más potencia, ¿verdad? Mientras que las armas que utilizaban acá los indígenas, pues arco y flecha, lanzas, macanas, estos mazos de madera y que traían incrustaciones de obsidiana, de jade, ¿verdad? Así afiladas, pues que sí eran fuertes, ¿verdad? Ondas, cerbatanas, sus escudos que eran hechos no eran de metal, sino que eran de algodón endurecido con la sal. Entonces quedaba una concha así fuerte, ¿verdad? Ok. Otro de los temas era la diferencia en cuanto a la estrategia de la guerra, porque los españoles llegaban a las ciudades indígenas, se presentaban como amigos, somos cuates y todo, y ya que los dejaban entrar, traicionaban, ¿verdad? Los emboscaban y todo, y pues ya sometían a los indígenas. Entonces, ellos traían una lógica del engaño y de la traición, mientras que los indígenas aquí tenían toda una ética de la guerra, o sea, ellos directamente se declaraban la guerra. Entonces ya sabía, estos son mis amigos, estos son mis enemigos, así. Y pues las batallas empezaban al amanecer y al atardecer. Concluía, digamos, el trabajo de la guerra, se iban a descansar y a la mañana siguiente otra vez al amanecer. Entonces, los españoles utilizaron esas estrategias de engaño para someterlos, ¿verdad? Dice Juan José, sí, eran muy fuertes esos mazos, realmente, ¿verdad? Con esas sus incrustaciones, realmente daban unos golpes bien certeros, bien fuertes. Gracias, Juan José. Y sí podían herir bastante fuerte. Ok. El uso de la caballería, como dijimos, ¿verdad? Porque usaban los caballos para alcanzar a gran velocidad, ¿verdad?
a los enemigos y pues ensartar sus lanzas, ¿verdad? Herirlos rápidamente. El uso de perros adiestrados. Fíjense que se encontró el manuscrito del aperreamiento, elaborado en 1500 y algo, en donde se presenta, ¿verdad?, la forma en la que los españoles adiestraban a los perros para que atacaran a los indígenas. Entonces, los españoles trajeron razas de perros grandes y además adiestrados para matar, ¿sí? Alvarado tenía también sus perros, entonces así atacaban a los indígenas. Entonces, imagínense qué carnicería la que se hacía. Otra cuestión que los españoles utilizaron a su favor fue que se aliaron con indígenas que eran enemigos, digamos, de los que, por ejemplo, en el caso de México, ellos investigaron, bueno, ¿quiénes aquí son los más poderosos? Bueno, los mexicas. Y pues, ¿quiénes son sus enemigos? ¿Verdad? Los tlaxcaltecas, los choltecas, los cualquecholan, en fin. Y entonces con ellos se aliaron para saber los secretos de los mexicas, atacarlos y dominarlos, ¿verdad? Y tener más aliados, porque entonces tenían un ejército más grande, porque eran apoyados por indígenas, ¿verdad? Otros grupos de indígenas. Igualmente hicieron acá en el caso de Guatemala. Lamentablemente, por todas las diferencias que había, por las estrategias usadas por los quichés, pues fueron apoyados al inicio los españoles por los cachiqueles. Pero cuando los cachiqueles se dieron cuenta del talante, ¿verdad?, la forma de ser de este Alvarado, entonces rompieron ahí la alianza, ¿verdad? Y empezaron a pelear también en contra de Alvarado y su gente. Ok, además las enfermedades, los españoles trajeron muchas enfermedades para los que los indígenas no tenían defensas. Si vemos, por ejemplo, en la película Apocalipto, ahí se ve, ¿verdad?, cómo va llegando la viruela, la peste. Antes de que lleguen los españoles, ya hay personas que están enfermando y que vienen como que trasladándose la enfermedad, ¿verdad?, de un lugar a otro. Entonces ahí que van muriendo porque no hay defensas. ¿Te acuerdas? Bueno, como que pensar nosotros en la pandemia de COVID, ¿verdad?, que fue algo tan tremendo, nos da una idea de cómo esas enfermedades que aquí no existían, para las que los indígenas no tenían defensas, ¿verdad?, su organismo no estaba preparado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe haber afectado a la población, ¿verdad? Porque aquí enfermedades como de lo que más había, por ejemplo, todos los padecimientos intestinales, todo eso, parásitos, eso sí había, pero no la gripe ni viruela, todo eso, rubiola. Ok. Alvarado, pues con su ejército, empezó a combatir desde Tilapa, fíjense, ahí en San Marcos, la costa de San Marcos. Luego pasó a Chetulula, ahí en Zapotitlán, Xela. Después de Xela peleó contra Sumanché, por ejemplo, el príncipe de Sumanché en Olintepeque. Luego contra, ya voy a meter yo a Cristóbal Colón, se me cruzan las ideas. Contra Tecunumán, ¿sí?, el príncipe quiché, otro príncipe quiché, ¿sí? Y sí, mire, pasó a Chetulul, ahí masacró a los de Zapotitlán porque ellos se le opusieron, eran bien aguerridos. Ya vio que no solo por el IRTRA. Y bueno, luego derrota a Tecunumán y pues ya llega a Gumarcaj, ¿verdad?, que es cuando quema la ciudad y quema a los gobernantes. Pasa por derrotando a los utugiles, ¿verdad?, en la región del lago, después se va para Isinché, y ahí en la capital de los cachiqueles, bien abusivo, ¿verdad?, dice, ay, aquí estoy fundando la ciudad de Santiago, que va a ser la capital, y se apropia de la capital de los cachiqueles, ¿verdad? Y luego pues sigue para Oriente y hasta El Salvador. Eso pues fue en 1524, ¿verdad? Y luego vemos aquí fechas de cómo fueron derrotando a otras regiones, ¿verdad? Ok, entonces, para resaltar, ¿verdad?, guerreros mayas que se opusieron, ¿verdad?,
y que pelearon ahí de manera valiente, pues estaba Tecumán, mencionamos a Sumanché, ¿verdad? Que era otro príncipe quiché. También estaban los gobernantes de los cachiqueles. El más importante ha sido Cajimosh, ¿verdad? Que cuando se dio cuenta de cómo actuaba Alvarado, cómo era sanguinario y además cómo les exigía un montón de tributo, en fin, rompe con la alianza, ¿verdad? Y empieza a combatir a Alvarado hasta que lo apresan, ¿verdad? Pero sí tardaron en agarrarlo. Luego también Caibil Balam, gobernante de los Mam, ¿verdad? De la ciudad de Saculeu, que estuvo resistiendo, después abandona la ciudad y se va para la montaña y ahí va a actuar como en forma de guerrilla, ¿verdad? Grupos pequeños, emboscando y así. Entonces les hizo difícil para que derrotarlo a los españoles. Bueno, luego venía la etapa ideológica, que como hemos mencionado, pues tiene que ver, ahí tuvo una participación bien importante en la religión. Como sabemos, pues los misioneros, ¿verdad? Mercedarios, dominicos, franciscanos, que fueron los de los principales, ¿verdad? Pues tenían la misión de evangelizar a los indígenas y entonces también empezaron con la misión de enseñarles el castellano, ¿verdad? Y por eso algunos de ellos también hubo misioneros que se dieron a la tarea de aprender los idiomas indígenas y por eso hay también diccionarios, ¿verdad? Bueno, de esa época. Aparte de alfabetizarlos y de transmitir esa doctrina católica, fíjense que parte de la estrategia había otros pasos, ¿verdad? Como para ir afianzando más la religión, porque hay que aclarar que hubo mucha resistencia de parte de los indígenas, ¿verdad? Para asumir la cultura, la religión de los invasores. Entonces, los misioneros fueron muy hábiles, porque fíjense que cuando encontraban los poblados indígenas, lo que hacían los conquistadores era que los bautizaban, les cambiaban el nombre, pero porque agregaban el nombre de un santo. O sea, de esa época viene todo esto del santo patrono, ¿verdad? Que vemos que en los pueblos siempre se celebra, ¿va? Hay un patrono. Nosotros, por ejemplo, en la capital, la patrona de la capital es la Virgen de la Asunción y por eso el próximo martes, que es la feria de la capital, es un día de feriado, ¿sí? Bueno, entonces le asignaban un santo patrono y en el nombre venía el nombre del patrono y un término indígena, ¿verdad? Para ir buscando que eso generara identidad, ¿verdad? Como que los indígenas se sintieran identificados, su comunidad, con el santo patrono, entonces como que hacía clic, ¿verdad? Con la religión. Otro tema fue el de apadrinar a los niños, ¿verdad? El tema de buscarles padrino para los bautizos, ¿sí? ¿Qué función tienen los padrinos de bautizo? A ver. Sí, Daniela. Los padrinos son los que, bueno, lo que yo he leído es que ellos sirven como guías para, en caso de que los papás no están, ellos los van guiando por un camino espiritual o les enseñan cositas de Dios. Así es, Daniela, va a irlos orientando, ¿verdad? Entonces, obviamente, los papás escogen bien a los padrinos, ¿verdad? Alguien con quien haya amistad, con quien haya respeto, cariño. Y eso pues va estrechando más la amistad, ¿verdad? ¿Qué dice Walter? Aparte de lo que dijo la compañera, que sirven como guías, también sirven cuando los padres hacen falta por cualquier circunstancia, los padrinos quedan como padres de los niños. Gracias, Walter, muy amable. Sí, entonces es algo muy bien importante, ¿verdad? Escoger a los padrinos de bautizo para nuestros hijos. Entonces, imaginémonos, en esa época los españoles también empezaron a trasladar esa figura que ya tenían, ¿verdad?, de España,
y bien hábiles, porque eso hacía que los indígenas se fueran identificando con esa parte de la religión, ¿verdad? Que estrechaba lazos en la comunidad. Y también trajeron las cofradías. No sé si alguien nos puede comentar algo sobre las cofradías. ¿Alguien que quiera comentar? No, va. Todavía hay cofradías, ¿verdad? Se supone que son grupos que se organizan para cuidar una imagen, ¿verdad? De un santo, para promover su veneración, ¿verdad? Como una congregación católica, dice Juan José. Pero sí, digamos, no son curas ni monjas, ¿verdad? Sino que son personas de la comunidad que a las que se le encomienda cuidar una imagen, difundir su devoción, celebrarle su fiesta, ¿verdad? Cuando toque el aniversario, en fin. Entonces, la cofradía también fue importante, ¿verdad? Y pervive, porque se escogía para pertenecer a la cofradía a personas importantes, destacadas en la comunidad. Entonces era una cuestión de estatus también que hacía, como era sentir más importante a quienes pertenecían a la cofradía, ¿verdad? Sí, ¿qué dice Walter? Linda, yo tengo una pregunta. Si los españoles nos inculcaron ellos esa religión o esas costumbres y ellos también lo practican en España. Fíjese que sí, las cofradías también las tienen allá en España. Y el tema de los padrinos, esto de apadrinar y los bautizos. Fíjese que también allá para Semana Santa, las procesiones, también siguen siendo importante tradición, ¿verdad? Bueno, entonces, además de eso, pues también dijimos, Alvarado fundó la capital de Guatemala, primero en Isimché, luego se tuvo que trasladar, ¿verdad? A lo que ahora es Ciudad Vieja. Bueno, y entonces también se dio a la tarea de ir fundando ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, la ciudad de Xelajú, de las primeras ciudades fundadas, ¿verdad? Por Alvarado, para ir estableciendo también, para que se fueran estableciendo los campamentos de los españoles. Me voy a pasar a la siguiente presentación. Bueno, aquí estaríamos en el capítulo número 6, que se llama precisamente Bases Jurídicas de la Colonización Española en América. En el libro de este año está en la página 71, ¿verdad? 71. Pero en ediciones anteriores, pues lo pueden buscar ustedes con el nombre de Bases Jurídicas de la Colonización. Ok. Miren que voy a 1000 por hora, pero es para aprovechar porque el próximo martes no vamos a tener clase, entonces así no nos atrasamos. Bueno. Ok, entonces, fíjense que los reyes católicos financiaron el viaje de Cristóbal Colón, ¿verdad? Que a pesar que era un viaje que se veía muy complicado y difícil, ¿verdad? Que funcionara, pues era de las pocas opciones que tenían ellos como para poder, digamos, si triunfaba Colón, ellos iban a poder tener acceso a las especias y entonces
iban a inyectar bastante dinero en su economía, digamos, ¿verdad? Iban a mejorar bastante sus ingresos. Entonces, ellos financiaron ese viaje de Colón. Pero posteriormente, ya que se supo, sí, Colón llegó a las Indias, en fin, entonces se necesitaba de personas para que fueran a explorar y a conquistar los demás territorios. Y por eso los reyes empezaron a motivar. En esta época nosotros diríamos a los emprendedores, ¿sí? Aquellas personas que tuvieran más visión, ¿verdad? Para emprender estos viajes. Y para motivarlos y garantizar también al mismo tiempo la corona, que pudieran garantizar, ¿verdad? Que para ellos se reconociera lo que iban a conquistar. Se trabajaron unos contratos que se llamaban capitulaciones. En la capitulación se establecían los derechos para la corona y también para la persona, el jefe de la expedición, ¿verdad? Que era el que se comprometía, ¿verdad? A cumplir, en fin. Para la corona se establecía que cuando esa expedición llegara a las Indias, digamos, entonces iban a ir tomando posesión en nombre de la corona. O sea, no podía ser en nombre personal, sino que en nombre de la corona de Castilla. Bueno. Y entonces, además, pues establecía que tenían que llevar funcionarios del rey, ¿verdad? Y que también tenían que viajar curas, ¿verdad? Religiosos, como parte de esa cuestión de la conquista. Y luego, para los particulares, el jefe de la expedición se le otorgaban varios derechos. Por ejemplo, el título de adelantado, ¿verdad? Porque se estaba anticipando, iba avanzando para conquistar, ¿verdad? Esas tierras. Entonces, se le otorgaba ese título. Fíjense que en esa época, en España, era bien importante todo eso de tener un título, porque había una nobleza, había condes, vizcondes, marqueses, duques, ¿verdad? Y entonces, que eran personas privilegiadas, que tenían propiedades, en fin. Entonces, y dependiendo de su estatus social, los trataban mejor o los miraban así feo, ¿va? Por eso, el hecho de que les ofrecieran un título, esto era una motivación bien importante, ¿va? Que les iban a dar ese reconocimiento. Aparte que también le otorgaban facultad para tomar posesión de tierras y repartir también terrenos entre su gente, ¿verdad? Que iba en la expedición. Podía construir su fortaleza, su mansión, ¿verdad? También tenía la potestad de asignar aldeas o pueblos indígenas para que trabajaran, ¿verdad? Para los españoles. Y se le asignaba que era la persona que ponía orden dentro del barco, ¿verdad? Durante el viaje y pues ya llegando allá a las Indias, ¿verdad? Entonces le daba autoridad. En el caso de Cristóbal Colón, él también firmó una capitulación con los reyes católicos, que se le ha llamado capitulación de Santa Fe, ¿verdad? En ese contrato le otorgaban varios derechos, ¿verdad? Entre esos, pues que iba a beneficiarse del 15% de las ganancias obtenidas. En fin, bueno. La capitulación pasó a ser considerada la primera fuente de derecho en América, ¿verdad? Porque como dijimos, en ese contrato el rey firmaba y le otorgaba ciertos derechos al jefe de la expedición y ese jefe de expedición ya al llegar a América se convertía en una autoridad, de alguna manera resolvía conflictos, impartía justicia, ¿verdad? Bueno, por lo menos así fue al principio, ¿verdad? De la conquista. Bueno,
Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en las expediciones, al principio, fíjense como esa idea de Cristóbal Colón era muy descabellada para mucha gente, nadie quería viajar con él. Por eso tuvieron que emitir los reyes reales cédulas en donde autorizaba que reclusos que no estuvieran ahí por delitos graves como asesinato, por ejemplo, ¿va? Entonces, delitos como leves, digamos, pudieran viajar con Cristóbal Colón para acompañarlo, porque pues nadie se animaba, ¿verdad? Posteriormente ya se animaron un montón de personas a viajar, entre ellos pues campesinos, pues para cultivar acá otros productos, digamos, que consumían los españoles, pero también en búsqueda de riqueza, ¿verdad? Quiero ver. ¿Por qué razones piensan ustedes que estas gentes decidían participar en una expedición? ¿Qué razones, motivos, circunstancias pudieron haber tenido? Sí, Daniela. Yo pienso que para conocer nuevas culturas, o sea, para ir conociendo un poquito acerca de lo que existía a su alrededor. Muy bien, sí. Había unos que decían, ay, por aventura, ¿verdad? Así es que queremos conocer otra tierra, otro mundo y no sé qué. Juan José, escapar de España y tener vida nueva. También, sí, algunos que habían tenido algunos inconvenientes o víctimas de algunos malos entendidos. Podían ser ricos también, dice. Sí, hubo casos, ¿verdad? De personas que pertenecían a la nobleza, pero que no tenían propiedades. Fíjese que, digamos que en ese sistema español, el hijo mayor, el varón primogénito, era el que tenía la herencia, ¿sí? A él le correspondía la riqueza de la familia. Pero del segundo en adelante, solo tenían el nombre de su familia, ¿verdad? Entonces sí, buscaban mejorar, ¿verdad? Como que tener ellos también su fortuna. ¿Qué otros motivos pudieron haber tenido esos viajeros? Por mujeres, dice Ángel. Pues de repente sí también, ¿verdad? para ver cómo eran las mujeres en el Nuevo Mundo. Porque fíjense que lo interesante es que en los primeros viajes que hicieron los españoles, no venían mujeres españolas. Fue más adelante que ya llegaron, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos nosotros en La hija del adelantado, en esta novela de José Mía, ahí narra cómo cuando vino doña Beatriz de la Cueva a casarse con don Pedro, con ella venían 25, creo que eran 25 doncellas españolas, ¿sí? Ya para casarse aquí con los conquistadores. Bueno, y por eso de ahí viene ese término de traida, porque eran las traídas desde España para casarse aquí con sus compatriotas, ¿verdad? Buscando reconocimiento, dice Evita, también, ¿verdad? Que tener esa distinción, ¿verdad? Que los conocieran, que destacaran por eso, por esas hazañas, por sus propios beneficios, dice Daniel, ¿verdad? Buscando riquezas u otras, o contrabandear. Diamante, el oro. Sí, Eben, fíjese que es que al principio Colón exageró mucho, ¿verdad? Sus narraciones de cómo era, ¿verdad? Las Indias occidentales. Entonces todo el mundo se emocionó que iban a encontrar oro, ¿verdad? Bueno, y también, bueno, pues esos, solo volviendo a esta idea que les decía, esos nobles que no tenían fortuna allá en España, a ellos les llamaban segundones y josdalgos.
También había personas, grupos de personas que estaban prohibidos, ¿verdad? Por ejemplo, por cuestiones de religión, como los reyes católicos, como tenían la excusa, ¿verdad? De traer su religión, ¿verdad? También acá, para salvar las almas de los indígenas. Prohibieron que llegaran aquí descendientes de los moros, o sea, de musulmanes y de judíos, ¿verdad? Para que esas religiones no llegaran. Los herejes reconciliados, o sea, estos eran personas que habían renegado de su religión y que la Inquisición los estaba procesando, pero que luego se arrepintieron y se disculparon, entonces, porque podían cambiar de opinión, ¿verdad? Entonces dijeron, no, que ellos tampoco vayan. Negros ladinos, que eran, digamos, personas de África que hablaban castellano y que podían tener como que malas costumbres, digamos, ¿verdad? Como robar y ese tipo de cosas, entonces decían, tampoco. También a los gitanos los veían mal, fíjense, desde entonces, como un pueblo así, como que fuera inferior, vagos, que no trabajan, en fin. Entonces, ellos prohibieron que estos grupos viajaran a América, pero pues siempre se colaban, ¿verdad? Siempre había polizones. Bueno. Y luego tenemos el derecho indiano. Fíjense que podemos decir que el derecho indiano fue el tipo de derecho que fue surgiendo acá en América. A ver, aquí viene llegando Wendy. Ahí está. Les traigo una definición acá en la diapositiva. La piratería, fíjese Juan José, que va a ser un poco más adelante, porque los españoles van a promover una política de monopolio. Entonces, sí, más adelante van a empezar sobre todo los ingleses. Bueno, entonces el derecho indiano lo podemos definir como el conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes de España y otras autoridades subordinadas a ellos para establecer un régimen jurídico en las Indias Occidentales. Y fíjense que este tipo de derecho que fue surgiendo, como decimos, va a tener sus propias características, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta, por un lado, que España no tenía todavía una constitución. O sea, en Occidente todavía no era importante tener una constitución, no se veía como algo fundamental. Entonces, en el caso de España, fíjense que ellos funcionaban con recopilaciones de leyes. Entonces, el rey iba emitiendo reales cédulas, que son decretos, son leyes, ¿verdad? Entonces, y eso se iban guardando en recopilaciones. Es como que dijéramos, tenemos un gran cartapacio y ahí las vamos reuniendo y ahí se consulta. En esa época tampoco los españoles tenían un código penal, un código laboral y eso. Entonces, solo así iban como que guardando, dictando algunas leyes cuando se necesitaba, ¿verdad? Y ahí en su recopilación las iban agrupando. Hay que tomar en cuenta también que las capitulaciones, esos contratos que había firmado el rey, ¿verdad? Con los jefes de las expediciones, también tenían un valor aquí, un reconocimiento. Entonces tuvo que dársele también espacio a esas capitulaciones, ¿verdad? Además, pues los reyes también habían mandado que se respetaran las costumbres indígenas. También vinieron leyes de Castilla, ¿verdad? Que como doña Isabel era la que había apoyado a Colón. Digamos que de Castilla vino todo el tema de las herencias. Los españoles, bueno, ahí en Castilla se trabajaba mucho eso de los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, ¿verdad? Los que estaban fuera de matrimonio, que no tenían derecho, en fin. Y esos términos que de hijo bastardo y todas esas cosas. Pero, bueno, también llegaron esas figuras jurídicas acá, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí fue surgiendo un tipo de derecho diferente, ¿verdad? Que era una combinación de las reales cédulas, de esos decretos,
de las capitulaciones, en fin. Bueno, y entonces el derecho indiano fue asumiendo varias características, ¿verdad? Son 4 características. La primera, conste que yo no les puse estos nombres, ¿verdad? Es este señor Otzkapdeki, que es un académico que trabaja estos temas. Entonces, ven, el casuismo acentuado viene de caso. Dependiendo de la situación, los reyes emitían una real cédula, un decreto. Y así se iba, dependiendo del caso, emitían una real cédula. Cuando ya había varios casos parecidos, ya había, pues, podemos decir una especie de jurisprudencia, ¿verdad? Ya se sabía, bueno, ya en los casos de robo, pues se resuelven de esta manera. Esta es la condena y no sé qué. Vaya, ¿sí? Pero tenía esa característica, entonces, del casuismo. La otra era la minuciosidad reglamentista. Esta se refería a que los reyes, como querían conocer muy bien todo lo que sucedía en América, mandaban a pedir copia de todos los, o sea, decisiones administrativas, casos, en fin. Entonces, todo ese papeleo iba hasta España. Y muchas veces ellos también querían mandar las respuestas, ¿verdad? Pero como tardaba en llegar a España y luego en regresar, cuando llegaba la respuesta de los reyes, pues aquí habían resuelto, ¿verdad? Pero digamos que la minuciosidad reglamentista se refiere a eso, a que tenían, por querer tener controlado todo, lo burocratizaron un montón, entonces copia de todos los expedientes, ¿verdad? Y para España. La tercera es el hondo sentido religioso y espiritual, que se supone que implicaba que la legislación tenía que proteger a los indígenas, ¿verdad? Velar por ellos. Y la última característica, la tendencia asimiladora, se refiere a que, aunque los reyes dijeran que se respetaran las costumbres de indígenas, que se buscara protegerlos con la ley, al momento de aplicar las leyes, pues ellos tenían sus criterios que traían desde Castilla y eso era lo que prevalecía, ¿verdad? Nunca se pusieron en los zapatos de los indígenas como que a interpretar, bueno, desde su cultura, esto se resuelve así. No, realmente ellos siempre dictaminaron con base a su cultura, a sus criterios que traían ellos desde ahí, desde la península, ¿verdad? Bueno. Ay, miren, pues me apuré un montón con el contenido, pero no sé si tenemos algún comentario o duda. No, Lida, todo bien. Todo bien, licenciada, gracias. Todo bien, Lida. Todo bien, Lida. Todo bien, gracias. Bueno, jóvenes, entonces miren, la próxima clase vamos a avanzar con el capítulo sobre gobierno y administración colonial, ¿verdad? Ahí para que vayan leyendo. Bueno, jóvenes, entonces aquí nos quedamos. Muy bien, licenciada. Gracias, Freddy. Voy a dejar hasta aquí la grabación, entonces nos vemos con ustedes. Tengo clase el